La perspectiva neurolingüística es uno de los temas más conocidos para algunos, pero totalmente desconocidos para otros. Es aquella que estudia cómo el cerebro humano aprende a procesar el lenguaje. Tengan todos muy buenas tardes, apreciado licenciado y queridos compañeros. En este día a mi equipo y a mí se nos ha presentado la humilde pero prestigiosa oportunidad de presentar el tema de la perspectiva neurolingüística. Algunos de los temas que abordaremos en esta presentación serán los siguientes: la neurolingüística y el lenguaje, Eric Lenneberg y la hipótesis del periodo crítico, el fundamento neurológico, y aquí vemos el cerebro y el lenguaje, también evidencias empíricas y casos especiales, y por último, pero no menos importante, las implicancias educativas y la conclusión. Comencemos entendiendo qué es la neurolingüística y qué es el lenguaje. Como bien mencioné anteriormente, la neurolingüística es aquella que estudia cómo el cerebro humano aprende a procesar el lenguaje. Pero la neurolingüística también es la forma en que entendemos, la forma en que pensamos, que escribimos, leemos, pero todos estos puntos vienen a base de un punto de vista cerebral. Entonces, ahora comprendamos qué es el lenguaje. El lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Entonces, es una capacidad que cada ser humano, sin excepción, trae. Ahora, la neurolingüística también es una intersección entre la neurociencia, la psicología y la lingüística. Ahora, he aquí una pregunta bien importante. ¿Por qué es importante saber cómo el cerebro aprende a hablar? Y hay 3 puntos principales. Número 1, porque mejora la educación. Número 2, porque es rehabilitación del lenguaje. Y 3, porque es enseñanza de segundas lenguas. Estos 3 puntos claves vienen a base del siguiente ejemplo. Cuando los científicos descubrieron que ciertas áreas del cerebro, como el área de Broca o el área de Wernicke, están directamente relacionados con la producción y comprensión del lenguaje. Ahora, necesitamos entender la diferencia entre adquisición y entre aprendizaje. Entonces, como primer punto tenemos la adquisición. La adquisición se da mayormente durante la infancia. Entonces, es clave diferenciar estas dos palabras, porque la adquisición es un proceso natural que ocurre solamente en la infancia, ya sea que el niño adquiere el idioma desde bebé y sin necesidad de estudiar reglas gramaticales, es decir, el niño o la niña nada más lo está aprendiendo por escuchar o por quizás estar viendo o aprendiendo de ello. Es algo totalmente natural, es decir, es de una forma inconsciente. Ahora bien, veamos el aprendizaje. El aprendizaje ya es de una forma más consciente, como por ejemplo cuando aprendemos en el colegio, en la universidad, y aquí un ejemplo, nosotros, que estamos aprendiendo de una forma activa. Entonces ya es de una forma más consciente que nosotros estamos aprendiendo este idioma, ya con reglas gramaticales, es decir, estamos activos aprendiendo en eso. Ahora, ¿por qué el cerebro no aprende igual un idioma en la infancia que en la adultez? Porque durante la infancia el cerebro está, se podría decir, de una forma más plástica y por ello facilita el aprendizaje. Ya cuando uno pasa de la infancia es más difícil aprender ese idioma. Ahora, he aquí una pregunta. ¿Existe un momento ideal en la vida para adquirir un idioma de forma natural y eficaz? Ahora, aquí entra un personaje bien importante, el cual es Eric Lenneberg.
Erich Lenneve fue un neurocientífico y lingüista de origen alemán activo en los años 60. Es conocido por su enfoque biológico del lenguaje al proponer que la capacidad de adquisición está determinada en gran parte por procesos neurológicos y genéticos. Su teoría fue publicada, una de las teorías más influyentes fue publicada en el año 1967 en su libro Biological Foundation of Language. Y ponemos que es la hipótesis del periodo crítico. La hipótesis del periodo crítico formulada por Lenneve sostiene que existe una ventana biológica durante la cual el cerebro humano está especialmente preparado para adquirir el lenguaje de manera natural y espontánea. Este periodo se extiende desde el nacimiento hasta los 12-13 años aproximadamente. Una idea principal de la hipótesis es que, según Lenneve, esta ventana, desde el nacimiento hasta los 12-13 años, el cerebro tiene una elasticidad, más que todo en el hemisferio izquierdo, donde después de la pubertad deja de ser un elástico y es lo que interfiere con poder adquirir un nuevo lenguaje de manera natural, o como lo haría un niño desde su nacimiento hasta los 12-13 años. También tenemos las características del aprendizaje durante ese periodo. Una de ellas es la naturalidad. Los niños no necesitan aprender lenguaje de forma estructurada, ya que ellos aprenden oyendo e imitando. También tenemos su uso espontáneo, que el aprendizaje ocurre simplemente por estar expuestos al lenguaje, como es los sonidos o cuando escuchan hablar a sus padres o otras personas en una misma lengua. También tenemos lo universal. Todos los niños sanos, sin importar su cultura o país, siguen un patrón similar de desarrollo. Tenemos el automático, que es este proceso ocurre de forma inconsciente. Los niños no son conscientes de que están aprendiendo un lenguaje y no necesitan saber que aprenden de manera gramática, dada la diferencia que después nosotros sí necesitamos, llegando al adultez o pasando de la niñez, necesitamos saber que estamos aprendiendo de una forma estructurada. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el fundamento neurológico, el cerebro y el lenguaje. El fundamento neurológico implica el estudio de cómo el cerebro y el sistema nervioso funcionan para generar y controlar las funciones mentales, incluyendo la estructura y la función de las neuronas. También pueden las conexiones sinápticas y las vías neurales en las regiones cerebrales que involucra, y se basa en la investigación de neurociencia, utilizando algunas técnicas que ya sean la neuroimagen, la electrofisiología y el estudio de los pacientes con lesiones cerebrales, que esta es mejor para comprender y cómo el cerebro procesa la información de cómo se relaciona con la cognición y el comportamiento. Como segundo punto tenemos el concepto de la plasticidad cerebral, máxima en la infancia y que va disminuyendo con la edad. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar o adaptarse a lo largo de la vida. Es decir, que durante la infancia el cerebro es altamente plástico, lo que significa que estas conexiones neurales pueden formarse y modificarse fácilmente en respuesta a la experiencia del aprendizaje. Esta plasticidad disminuye con la edad, pero el cerebro sigue siendo capaz de adaptarse y reorganizarse. También tenemos la lateralización cerebral, el proceso en el cual el lenguaje se fija en un hemisferio izquierdo. El cerebro es el proceso por el cual ciertas funciones cognitivas y emocionales se especializan en uno de los hemisferios cerebrales. En la mayoría de las personas, el lenguaje se lateriza en el hemisferio izquierdo. Lo que esto quiere decir es que en áreas del cerebro responsables del procesamiento del lenguaje, como sería el área de la broca y el área de Wernicke.
que esta se encuentra principalmente en el hemisferio. Sin embargo, la lateralización no es absoluta y puede variar entre el individuo. También tenemos algunas etapas del desarrollo cerebral vinculadas al lenguaje, que para comenzar tenemos la gestación, que esta surge durante el embarazo y el cerebro del feto comienza a desarrollarse y se establecen las bases para el procesamiento del lenguaje. Como segundo, tenemos la infancia, que en los primeros años de vida el cerebro experimenta un crecimiento muy rápido y una alta plasticidad. Los bebés aprenden a reconocer el sonido del habla y a distinguir entre diferentes idiomas o a producirse en sus primeras palabras. También tenemos la niñez, que a medida que los niños crecen, su vocabulario y sus habilidades lingüísticas se expanden. El cerebro continúa desarrollando conexiones neurales y relacionadas con el lenguaje. También tenemos la adolescencia, que durante la adolescencia el cerebro experimenta cambios significativos, incluida la poda sináptica y la mielinización. Estas modificaciones pueden afectar la eficiencia del procesamiento del lenguaje y la adquisición de nuevas habilidades lingüísticas. Y por último, tenemos la adultez. En la edad adulta, el cerebro sigue siendo capaz de aprender y adaptarse, pero la plasticidad disminuye. Estas habilidades lingüísticas pueden mantenerse y perfeccionarse, y en este caso es posible aprender nuevos idiomas o mejorar la fluidez del lenguaje. Otro punto que tenemos que es muy importante es la conexión entre la pérdida de plasticidad y el cierre del periodo crítico. Que la pérdida de plasticidad cerebral y el cierre del periodo crítico están estrechamente relacionadas. El periodo crítico es un periodo de tiempo específico en el desarrollo cerebral, durante el cual el cerebro es altamente sensible a la experiencia y más capaz de adquirir ciertas habilidades, como el lenguaje. Ese es un punto muy importante. Durante este periodo, las conexiones neurales se forman y se modifican rápidamente en respuesta al entorno. A medida que el cerebro envejece, la plasticidad disminuye, lo que significa que el cerebro se vuelve menos adaptable y capaz de cambiar una respuesta a la experiencia. Por lo tanto, esta pérdida de plasticidad y el cierre del periodo crítico son dos aspectos interrelacionados del desarrollo cerebral. La disminución de la plasticidad cerebral es un factor clave en el cierre del periodo crítico, y ambos procesos contribuyen a la especialización de la maduración del cerebro. También tenemos la relación con la adquisición de la lengua materna y segundas lenguas. Esto dice que la relación entre la pérdida de plasticidad y el cierre del periodo crítico tiene un impacto significativo en la adquisición de la lengua materna y también de segundas lenguas. La adquisición de la lengua materna y la adquisición de segundas lenguas están profundamente relacionadas, pero también presentan diferentes claves que es importante entender, analizar correctamente. En este caso de la lengua materna, los niños pequeños se encuentran en un periodo crítico para la adquisición de las lenguas. Durante este tiempo, el cerebro es altamente adaptable, que puede aprender sonidos, la gramática, el vocabulario de su lengua materna con facilidad. Como continuación del tema, vamos a hablar de las evidencias empíricas y casos especiales, como lo es el caso de Jenny Wilde, uno de los casos más populares en este tema. Uno de los famosos niños salvajes. Jenny fue una pequeña la cual sufrió un aislamiento, donde experimentó diferentes efectos como el maltrato por parte de su padre y la soledad, ya que su padre fue el principal protagonista de su mal desarrollo en el lenguaje y de su maltrato durante muchos años. Jenny no tuvo acceso a ningún medio de comunicación ni a ningún material didáctico, y a sus 13 años la pequeña solo sabía las palabras cortas y negativas, los cuales eran stop, detente, o no more, no más, y sus habilidades lingüísticas se estancaron, ya que desde sus 2 años hasta sus 13 años estuvo en un aislamiento extremo, incapaz de aplicar la gramática y usar el lenguaje de forma significativa. Como se dijo anteriormente, en la teoría de Lenneberg, específicamente en su hipótesis del periodo crítico, asegura que existe un periodo biológico específico en el desarrollo humano, entre la infancia y la pubertad,
donde la adquisición del lenguaje es más fácil y eficaz, determinando que después de este periodo la capacidad para aprender una lengua se reduce significativamente. Desafortunadamente esto le ocurrió a Jenny, ya que sus habilidades lingüísticas se estancaron y a sus 13 años, después de su aislamiento extremo, era incapaz de aplicar la gramática y usar el lenguaje de forma significativa. También tenemos el caso de Ildefonso, que es un muchacho que a sus 27 años nunca aprendió lenguaje alguno, ni lenguaje de señas. Creció en un entorno donde nadie se había podido comunicar con él y a lo largo de su vida solo podía comunicarse con las señas básicas, desarrollándose con muy pocas señas. Aprendió a trabajar y a valerse por sí mismo, de manera que sus gestos eran muy básicos y aprendió a sobrevivir sin poder comunicarse con nadie. Y nunca se rodeó de personas, ya que su entorno era muy solitario. Él era conocido como el sin lenguaje. Ildefonso no tenía ninguna dificultad para poder aprender otras cosas. Por ejemplo, aritmética, simplemente usando los números, ya sea del 1 al 9 y posteriormente del 10 en adelante. Sin embargo, por la edad en la que se encontraba, en otros aspectos sí le resultaban un poco difíciles, como por ejemplo los nombres propios o otras cosas. Y eso describía su proceso de adaptación como asistemático y anecdótico. Pasamos a otro aspecto importante de las observaciones en la adquisición de las segundas lenguas, y acá nos hacemos la pregunta: ¿qué cambia si se aprende antes o después de la pubertad? Retomando con la teoría de Lenneberg, esta plantea que la adquisición del lenguaje es más fácil en un cierto periodo de tiempo, mayormente desde los 2 años hasta la pubertad, aunque la segunda lengua después de la pubertad puede generar cambios significativos durante el proceso o durante su finalización, ya que antes de esa etapa el cerebro es más flexible y receptivo a algunas lenguas. Como siguientes puntos tenemos las observaciones de aprender una segunda lengua antes de la pubertad: mejor comprensión y mayor facilidad para la pronunciación, mejor capacidad para manejar la gramática, y su aprendizaje sería más natural, ya que podría aprender de manera más natural y a poder hablarlo naturalmente. Y los niños pueden aprender las reglas gramaticales con facilidad y de manera más intuitiva. Y el aprendizaje puede resultar al final más fácil y más natural al hablar con otros nativos o con otras personas que puedan la segunda lengua. Por otro lado, tenemos las observaciones de aprender una segunda lengua después de la pubertad, los cuales son que algunas personas presentan dificultad para la pronunciación, y se puede decir que el cerebro de una persona adulta está más especializado, ya que existen diferentes factores de vida que lo obligan a andar pensando en diferentes situaciones, diferentes problemas, diferentes obligaciones. Entonces está más especializado y la adquisición de la lengua es un poco más activa, es un poco menos activa, perdón. En el aspecto de la fluidez puede haber buenos resultados, pero se requiere un poco más de esfuerzo y una práctica continua y más constante. En este momento pasamos a hacernos la pregunta: ¿qué impacto tiene esta teoría en la enseñanza de idiomas? Bien, la teoría planteada por Lenneberg resulta ser demasiado influyente en la enseñanza de idiomas, debido a que nos muestra la manera en la que debemos entender el potencial neurológico que cada uno posee para aprender un idioma según la edad. Además, esta teoría ha sido de motivación para que se empiece una enseñanza temprana en niños y para que se logre tener un enfoque más específico y más consciente en los adolescentes y adultos. Por otro lado, esta teoría expone a que si alguien aprende un idioma después de la pubertad, no significa que sea imposible de adoptarlo. Pero sí presenta que estas personas pueden presentar mayores desafíos y mayor dificultad en su proceso de adquirirlo. El rol de la familia y la escuela.
Bien, la familia y la escuela juegan un rol de suma importancia debido a que ambos propician el correcto desarrollo y adquisición al momento de aprender un segundo idioma. En este caso, la familia es la que expone al niño a una enseñanza temprana. También brindan soporte y motivación, lo que permite que el niño se sienta más confiado, aún estando en un entorno desconocido para él. Por otro lado, la escuela se encarga de brindar la estructura más especializada y se encargan de diseñar minuciosamente las estrategias, el entorno y el apoyo para que los niños puedan absorber toda la información que reciben de una manera más acertada y más definitiva. Ahora bien, ¿qué pasa con quienes no acceden a un idioma a tiempo? Las personas que no tienen la oportunidad de acceder a un idioma de manera temprana siguen teniendo el aprendizaje vigente. Evidentemente para ellos podría resultar un poco más complicado el proceso, pero no significa que no puedan hacerlo. Además, cuentan con ciertas ventajas. Estas personas pueden desarrollar una capacidad metacognitiva, lo que significa que pueden ser más conscientes para reflexionar sobre hacia dónde están llevando su aprendizaje y hacia dónde quieren llegar. Además, cuentan con una motivación más definida debido a su experiencia y debido a que saben lo que les conviene y lo que no. Y por último, cuentan con recursos y tecnologías, lo que podría facilitar su aprendizaje. Después de todo lo que hemos estudiado sobre esta teoría, nos lleva a la incógnita. ¿Es la hipótesis una regla absoluta o una tendencia general? La respuesta es que es una tendencia general, porque hay estudios que muestran que niños que adquieren un idioma antes de la pubertad, que va especialmente desde antes de los 7 años, pueden adquirirlo de una mejor manera. ¿Y por qué no es una regla absoluta? La respuesta es sorprendente, pero a la vez es sencilla. Y es porque también hay estudios que muestran que hay adultos que han logrado aprender una segunda lengua con una competencia altísima y con una pronunciación casi nativa después del periodo crítico. Entonces, en resumen, el periodo crítico no significa perder la oportunidad de aprender, sino que significa que en este punto el enfoque debe ser más consciente, más estructurado y más preciso. En este momento vamos a pasar a realizar una dinámica, la cual es acerca de unas interrogantes a base de todo lo que hemos aprendido. ¿Por qué es importante saber cómo el cerebro aprende a hablar? ¿Por qué opción votamos? Porque mejora la educación, enseñanza de idiomas y rehabilita el lenguaje. La adquisición es un proceso natural durante la infancia, mientras que el aprendizaje es un proceso más consciente que ocurre en contextos educativos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Quién de ellos es Eric Lenneberg? El de Mary. El segundo. Segundo. Between. ¿Qué postula la hipótesis del periodo crítico según la teoría de Lenneberg? Que hay Número una uno, edad. ¿verdad? Número 1. Sí. El fundamento neurológico implica el estudio de cómo el cerebro y el sistema nervioso funcionan para generar y controlar las funciones mentales. Verdadero. True or false? Verdadero. True. 6. Selecciona un concepto relacionado con el fundamento neurológico. La Plasticidad lateralización cerebral. Ambas.
La Así va. plasticidad cerebral. Ujú. Sí, es 7. La evidencia que Lenneberg utilizó para apoyar su hipótesis del periodo crítico fue sobre teorías filosóficas de Descartes. Falso. falso. Ocho. ¿Qué suceso biológico marca el fin del periodo crítico según Lenneberg? El inicio de la adolescencia. La cuarta. Vamos con la primera. Ay, nos quedamos Sí. sin tiempo. Era la cuarta. 9. La teoría de Lenneberg tiene un impacto significativo en la enseñanza de idiomas, porque es parte fundamental en la estructura y diseño de los programas educativos según las edades de los estudiantes. True or false? Era verdadero. Verdadero. 10. Los casos de Jenny Willey y el de Fonso forman parte de la evidencia de la teoría planteada por Lenneberg. Sí, porque ambos muestran que si el lenguaje no se adquiere, la edad temprana requiere dificultad de mayor futuro. Y obtuvimos 8 aciertos y 3 errores. Buen trabajo. Perfecto. Good job. Hasta aquí termina nuestra presentación. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.